Hola, ¿cómo están? Espero que estén bien. Bueno, vamos a continuar con el texto de la teoría del trauma, que corresponde a la unidad 2. Bueno, hoy quería hacer hincapié en lo que respecta al trauma y la angustia. Les leo brevemente un párrafo y lo comentamos. Dice, la angustia, dice entonces que Catalina padecía en sus ataques era de orden histérico. ¿Qué quiere decir con esto en el planteo de Freud? Que está esa angustia enmarcada dentro de lo que decíamos las neuropsicosis de defensa, que no es una angustia al estilo el ataque de pánico, esos incrementos energéticos que se manifiestan directamente sobre las funciones neurovegetativas del cuerpo, produciendo taquicardia, sudoración, mareos, palpitaciones. De eso no se trata, ¿sí? Sino de la angustia que se encuentra, digamos, señalizada. Hay una suerte de señal respecto al displacer que le genera a esa persona. Esto es lo que pasaba en Catalina. Y cuando Freud hace mención que es histérico, se refiere a esto, ¿sí? Una angustia donde el sujeto percibe cierto malestar y muchas veces configuran fobias. Fobias que es como lo más gráfico, si se quiere, para entender que una persona siente alguna sensación de que le va a ir mal o le va a pasar algo si entra a tal lugar, si pasa por determinado sector, etc. Entonces empieza a tener todas actitudes de evitación con respecto a eso. Esta angustia, digamos que transita por las representaciones y que un sujeto localiza como una señal de malestar, es una angustia que al sujeto le permite tomar algunos recaudos, ¿sí? Algunas prevenciones, entre comillas, sintomáticas, digamos, aquí, ¿no? Pero las puede tomar. No así como ocurre en las neurosis actuales, donde el sujeto es tomado por sorpresa y es arrasado totalmente por la angustia. De hecho, las personas sienten como una vivencia de muerte, ¿no? Que se van a morir. Eh, una cuestión que yo les quiero destacar en este texto que también menciona es la, la remisión del trauma a pensarlo como de un contenido económico. Y esto tiene que ver porque Freud, básicamente en su concepción, primera tópica del aparato psíquico que ya vamos a ver, él configura un aparato armado conforme a representaciones por un lado, representaciones en lo inconsciente, en lo preconsciente y en la conciencia, que son los sistemas que Freud despeja por un lado, y por otro habla de la circulación de energía, ¿sí? Por las representaciones o por las huellas némicas. Siempre Freud está presente el aspecto económico, y este aspecto económico tiene que ver con la circulación de carga, de energía. Esto es muy importante que lo tengan presente porque esto es algo que le va a traer muchos problemas a Freud a futuro. Y que le va a llevar también a repensar cuestiones del trauma que hoy estamos comenzando a ver en textos ya ulteriores, como por ejemplo el Más allá del principio del placer, donde ya les dije que él pensaba el trauma en relación a acontecimientos por ahí que tenían que ver con la guerra, con los accidentes, le da como otra vuelta de tuerca, como algo que desde el exterior produce efectos en el interior de la subjetividad. Con respecto a lo económico, les leo un párrafo que está en la página 32. Dice, así el término traumático no posee sino un sentido económico. Freud lo utiliza para designar aquellos sucesos que, aportando a la vida psíquica en brevísimos instantes un enorme incremento de energía, hacen imposible la supresión o asimilación de la misma por los medios normales y provocan de este modo duraderas perturbaciones del aprovechamiento de la energía. Entonces, recapitulo.
Traumático es cuando ese incremento de energía no se puede simbolizar, porque puede haber situaciones penosas, pero son factibles de ser simbolizadas y relatadas. Por lo tanto, un modo de decir de lo traumático es que lo traumático es algo innombrable, queda por fuera de la simbolización, por fuera del discurso del paciente. Es algo que por más que nosotros hablemos, intentemos representar, no llega lo simbólico a poder aprenderlo. Las representaciones no alcanzan para capturar esto de lo traumático, que aparece, ya le digo, como un resto inasible, va a decir Freud, que la subjetividad no puede metabolizarla. Una cuestión que les quería remarcar acá con respecto a la angustia, porque están en estrecha relación, angustia y trauma, dice en la página siguiente, en la 33, la angustia histérica es el símbolo, un sustituto de la reminiscencia anterior. Dice, no es que la vista de la escena produce angustia, lo que marcamos antes, en el hecho en sí, sino que evoca la angustia de aquella escena que pasa a ser el contenido del ataque histérico en cuestión. Esto como Freud despeja el diagnóstico diferencial. Volvemos a los dos tiempos del trauma. Y acá lo importante también es la cuestión del símbolo y del sustituto. Esto lo quiero marcar porque es lo que en la próxima clase vamos a ir trabajando como la teoría de la defensa. Esta energía que Freud siempre supone un aparato donde circula energía y que produce efectos, generalmente displacer. Freud va a hablar de los mecanismos de defensa, pero en los inicios va a hablar de la defensa, en sentido lato, así universal, que es lo que nosotros vamos a comentar más en detalle para que ustedes puedan ir entendiendo y articulando lo traumático, la angustia y la defensa, por otro lado. Para terminar, les quiero leer, para cerrar un poco, en la página 34 va a recapitular lo esencial del texto, que ustedes tienen que como tener presente, ¿sí? Dice, se parte del recuerdo de un suceso de la vida sexual del enfermo apropiado para producir una emoción penosa. Y Freud reconoce dos condiciones de esos recuerdos. El recuerdo inconsciente remite a una experiencia sexual precoz, con irritación real de los genitales, cuya huella psíquica perdura. Esto piensen en cómo se introduce la sexualidad en un sujeto, que les marqué. Escena presexual, como la llamaba Freud, presexual como que está en los orígenes de la subjetividad. No tiene que ver con la niñez o la pubertad, en los orígenes, en el advenimiento a la vida, en el encuentro con el otro materno, con las marcas del otro materno. Y el recuerdo se comporta como algo actual, dice, como si ocurriera en el momento, sexualidad posterior, y a causa de la transformación debida a la pubertad, despliega una potencia de la que careció cuando ocurrió realmente. ¿Por qué? Porque Freud habla de la pubertad como una metamorfosis, como un segundo momento donde se reactiva toda la historia infantil previa durante el uso de la sexualidad. Y quiero remarcar, para cerrar, el tema de el recuerdo como actual, ¿sí? Porque siempre se da esta idea que el psicoanálisis es hablar del pasado. No, se habla de lo que se actualiza, ¿sí? Ahora, si lo que se actualiza tiene que ver con una vivencia o recuerdos de la infancia, lo que está diciendo es que ese recuerdo se actualiza y tiene efectos actuales en la subjetividad, como si ocurriese hoy. De modo que esto también lo tenemos que tener presente. En el psicoanálisis la idea de historia no es sinónimo del pasado, no es una idea lineal, pasado, presente y futuro, sino que se van como relacionando en forma circular. Esto es importante que lo consideren también. Bueno, la próxima vamos a continuar con la teoría de la defensa. Hasta luego.